Saludos a todos los hermanos que a través de estas redes se comunican con nosotros. Les saludo en el nombre del Señor y que la paz de Dios que sobrepuja todo el entendimiento pueda estar en nosotros. Vamos a tomar la palabra del Señor para compartir el pensamiento de esta noche. Mateo 1, versículo 18 hasta el versículo 24. La palabra de Dios, Mateo 1, 18 al 24. Dice la Biblia: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria al Señor. Esta es la porción de la palabra que hemos dado lectura, y el pensamiento es verdades sobre el nacimiento de Jesús, verdades sobre el nacimiento de Jesús. ¿Qué hay con este grande misterio que durante 2000 años acompañó a la humanidad? Y desde este gran acontecimiento, Dios ha obrado salvación para millones y millones de personas. La Biblia dice que María, una judía muy sencilla, que no tenía nada de extraordinario, como se le quiere dar hoy día a conocer, como la purísima, la inmaculada, la Virgen que nunca pecó, que es la reina del cielo, la madre de todo el mundo, en fin. Se ha entretejido un montón de cosas en torno a esta mujer. María, pues, cuando Jesús la llamó, era una sencilla judía sin mayores pergaminos que ser una persona tal vez con virtudes, de una vida honesta, de una vida santa. Ella estaba comprometida con José. Según la costumbre judía, esto significaba que era legalmente su esposa. Ella estaba para casarse, ella estaba comprometida, era una mujer normal, se llamaba María. Sin embargo, a pesar de que ya se había dado el primer paso del matrimonio, no podían convivir juntos hasta que se celebrara la ceremonia formal del matrimonio. Y si una mujer judía en el tiempo de Jesús, comprometida con un hombre, salía embarazada, esta mujer era considerada como adúltera.
Y esto podría terminar de una forma muy terrible. Primeramente, en un divorcio directo y segundo, en un juicio. Esta clase de personas con esta clase de problemas terminaban en un juicio y la condena para ellas era la muerte por violación. Así que todos esos acontecimientos que entretejen alrededor de este nacimiento trae muchas cosas como para meditar. Dice la palabra del Señor que mientras esto sucedía en el corazón de María, el sueño de José, el esposo, dice que pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José pensaba dejarla secretamente para no infamarla y evitar de esa manera que sea ajusticiada y muerte por lapidación. Entonces el ángel se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le habló enviándole un mensaje por medio de un ángel y en sueños, mientras este varón dormía. Nosotros entendemos que todo el mundo sueña. Es parte de la naturaleza humana. No es nada extraordinario que usted tenga un sueño perturbador, no. Pero hay que entender que no todo sueño es de Dios. Esto lo sabemos. Sin embargo, sí hay sueños que vienen de Dios. Y la prueba es, primeramente, que los sueños que vienen de parte de Dios, no todos los sueños, quiero que lo entienda. Quien está predicando aquí no es una persona que se deja influenciar por el subjetivismo, ¿no? O por la tradición de los sueños. Yo soñé y no. Hay que tener cuidado con esta cuestión. Que Dios se ha comunicado por sueños, sí. José, el hijo de Jacob, era un soñador impedernido y Dios le hablaba a través de sueños. Entonces, no vamos a denigrar contra los sueños. Lo que tenemos que tener es un poco de cuidado. Primeramente, para saber que el sueño pueda tener un mensaje de parte de Dios, es que no contradiga a la Biblia. Lo primero, si usted tiene un sueño y quiere saber si es de parte de Dios, tiene que ajustarse al pensamiento de la palabra, nunca contradecirle. Nadie puede decir, no, yo no creo en la Biblia, yo creo en los sueños, porque a mí Dios me revela por sueños. Usted no puede decir eso. Si contradice a la palabra, entonces entienda que ese sueño no es de Dios. Segundo, ¿estará el sueño que usted ha tenido de acuerdo con el testimonio interior del Espíritu Santo? Porque Él nos redarguye, Él confirma, Él nos guía. Entonces, si hay un sueño de parte de Dios y trae un mensaje, aunque sea perturbador, este mensaje tiene que tener un testimonio del Espíritu. Y tercero, traerá un mensaje siempre de parte de Dios. De todas maneras, Dios nos querrá dar un mensaje consecuente, entendible, que esté dentro de las posibilidades para que nosotros podamos actuar a partir de. Entonces, en el sueño de José, el ángel enfatizó dos grandes verdades acerca del nacimiento de Cristo. Dos grandes verdades, y eran lógicas, tal vez en el momento no. Primeramente,
que Jesús, el niño que vendría al mundo, vendría para salvarnos de nuestros pecados. La primera verdad. Y segundo, que nacería de una virgen. Entonces, este es el mensaje, tal vez un poco incomprensible en aquel entonces para José. Sin embargo, fue tanta la convicción que el Espíritu Santo puso en el corazón de esta persona que él, en un acto de fe, creyó y actuó conforme en su sueño Dios le había hecho la recomendación. Así que el pensamiento era directamente que el niño tendría que llamarse Jesús porque sería el Salvador del mundo. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo judío en la época de Jesús sabía que su nombre, el nombre de Jesús, significaba Salvador. Desde el momento que oían, ¿cómo te llamas? Jesús. Bueno, Jesús significa Salvador. Ellos comprendían el significado de su nombre, pero no comprendían su misión. Bueno, tú eres Jesús y tu nombre significa Salvador, pero no entendemos cuál es tu misión. Y ellos sabían que necesitaban un Salvador porque no podían salvarse a sí mismos. Por lo cual ellos esperaban que el Mesías prometido de parte de Dios los salvaría. ¿Dónde estaba el error de ellos? Un error que le costó todo lo que hasta este momento ha traído tanta cola, tantas consecuencias negativas. Ellos creían que el Mesías que vendría para salvarlo, para liberarlo de los romanos, de la opresión política de los romanos que los tenían esclavizados. Así que cuando Jesús entró en Jerusalén, todos recordamos, los lectores de la palabra del Señor, en ese capítulo 21 del libro de Mateo, Jesús entra en Jerusalén y entró de una forma muy especial, contraviniendo a las expectativas mesiánicas que Israel tenía de su Mesías. ¿Qué expectativas tendría Israel, los judíos? Que Jesús vendría como un guerrero, un gran soldado, un estadista o gobernador, un luchador, un triunfador, montado en un caballo blanco, totalmente armado, listo para la guerra, listo para enfrentarse a Roma. Esa era la visión que se tenía del Mesías Salvador. Resulta que en este día, cuando Jesús entró, pues fue una expresión totalmente contraria a las expectativas que ellos tenían, porque Jesús entró como un judío más, sentado no sobre un caballo blanco, ni armado como un guerrero. Jesús entró sentado en un asno, en un burrito. Eso fue lo podemos decir, lo contrario a sus expectativas. Pero hay que entender también una cosa. Según la descripción que hace el historiador judío Flavio Josefo sobre la persona, la personalidad que irradiaba Jesús, no era una simple expresión. Su mirada, su solemnidad para hablar, su forma tan categórica y directa de decir las cosas, irradiaba respeto,
irradiaba solemnidad y pocas personas que le habrían visto no habrían sido impactadas con él. Así que el hecho de que esté sobre un asno no podemos ningunear ni menospreciar al gran personaje que Cristo representaba. Ahora, en torno a él había una estela de fama por todo lo que ya había hecho, las sanidades, las liberaciones, el manejo sobre la naturaleza, inclusive se había enfrentado a la muerte y había resucitado personas. Entonces, todo eso le daba pergaminos diferentes que lo hacían presentarse no como un judío cualquiera. El pueblo en ese día reaccionó y dice la palabra del Señor que tendían sus mantos y traían ramas de árboles y ponían en el camino donde él pasaba, ¿no? Y todos cantaban, Hosana, Hosana, que significa salva ahora. O sea que si la mayoría de judíos tenían una visión equivocada del Mesías, los que le conocían muy de cerca, influenciados por esa estela de poder y solemnidad que había demostrado Jesús, estaban en lo cierto, suplicando y pidiendo que Él los salvara. Así que podemos decir que aún en la expectativa equivocada que el pueblo tenía sobre el Mesías, era bueno que ellos quisieran ser salvos de la opresión del César. No era malo. Sin embargo, ellos desconocían que había un tirano peor, más nocivo, más terrible que el mismo César. Y eso era el pecado. Así que Jesús no vino para enfrentarse a los césares romanos. Si esto hubiera sido, habría habido un error craso en la historia del cristianismo. Porque mientras los romanos persistían en el gobierno, el enfrentamiento del cristianismo habría sido en el nombre de Jesús contra ellos. Pero ahora que no hay romanos, no hay césares con quien luchar, entonces se habría diluido el pensamiento cristiano en la nada por inoperancia y anacrónico, cosa que no ha sucedido gracias al Señor, porque Jesús vino para librarnos del lazo del pecado. Su misión no fue solamente salvarnos de la paga del pecado, lo que dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es la muerte. No, entonces Él no vino solo para salvarnos de esa paga del pecado en el futuro, sino también para librarnos del poder del pecado en el presente. Cuando uno se acerca al Señor y recibe el perdón, recibe la salvación, entonces en ese momento, no mañana, en ese momento, lo que Jesús le dijo al ladrón de la cruz, cuando en su estado de moribundo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no le dijo mañana o pasado o después o tal vez o de repente. No, 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 no. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados y no dejarlos en ellos. Él vino a salvar a la humanidad de nuestros terribles pecados y no dejarnos en ellos. Si uno salva a otro que se esté ahogando en un lago o en un río o en el mar y lo salva del agua, pues no lo deja ahí,
precisamente lo saca a la orilla, donde pueda decir, ya estás salvo, no te vas a ahogar. Si uno salva a otro del fuego, no lo deje en el incendio, precisamente lo saca fuera del incendio. Si uno salva a una persona de un encierro, no lo deja tras la reja, lo saca fuera de la reja. Así que Jesús nos saca del pecado, nos libra del pecado, no con una oferta futura, sino con una acción presente, hoy. Así que Jesús romperá toda cadena del pecado que nos esclaviza. Esta ha sido la misión y la promesa del Señor. Y queremos decirle a toda la gente que aunque miles de demonios tengan atado, como ataron y atormentaron al endemoniado Gadareno, hasta que apareció Jesús y los miles de demonios tuvieron que salir por la orden que el Señor le dio y los echó fuera. Esto hará el poder del Señor, no importa la situación o la posesión aún demoníaca en el que se encuentra el hombre o el mundo entero. O puede que esté esclavizado por 7 demonios como María Magdalena. Si usted se encuentra con Jesús, pues esos 7 demonios saldrán y quedarán tan convertidas al cristianismo y a la fe espiritual de Dios, que será verdaderamente una nueva criatura. Él nos librará. Por medio de Moisés dio libertad el Señor a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo sabemos por las Escrituras. Y por medio de Jesús, Dios librará a su pueblo de la esclavitud del pecado. Jesús puede hacer algo más que perdonar nuestros pecados. A través de la oración auricular, y no quiero ocuparme de religión alguna, no viene al caso, porque no estoy contraviniendo, ni contradiciendo, ni enfrentándome a ninguna religión. Estoy hablando del Cristo Salvador que está por encima de toda expresión subjetivista espiritual de la humanidad. Pero hay personas que a través de la confesión auricular reciben el perdón. Y bueno, el sacerdote le dice, rézate tantos Padre Nuestro y tantas Aves María. Yo le digo porque cuando era niño me llevaban a la buena o a la mala a la confesión. Y después del rezo, tú estás perdonado. Pero para ser sinceros, ese perdón no convence, no nos quita ni la culpa ni la pena. Seguimos tan mal haciendo las mismas cosas. Así que no hay ninguna forma de liberarnos. Jesús no hace eso, de que le dice te perdono y usted continúa en lo mismo. No hay nada de eso. Cuando el Señor verdaderamente perdona los pecados, le va a suceder lo que le sucedió a la mujer de Magdala cuando la quisieron matar por adúltera. Y Jesús la liberó con ese juicio de conciencia que hizo sobre el público amenazador. Y luego Jesús, frente a la mujer, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa palabra de sentencia no fue contra la mujer, sino contra el pecado. La persona como esta mujer, si es perdonada por el Cristo de la gloria, entonces verdaderamente sufrirá el cambio, la transformación, será verdaderamente salvo.
Cristo nos sacará de la influencia de ese mal. Él puede salvarnos de todos nuestros pecados. Lo dice la palabra, y cualquier verdadero creyente que se encontró con Jesús y recibió la salvación de él puede corroborar lo que estoy diciendo a través de la palabra en esta noche. Jesús entonces cumple la primera verdad del sueño. Su nombre será llamado Jesús porque él salvará. Segundo, la segunda parte del mensaje era que nacerá de una virgen. María misma no lo entendió. ¿Y cómo será esto? Digo, si yo no he conocido varón. Bueno, este es el gran misterio. Estamos hablando de la obra de Dios. No estamos hablando de la obra imperfecta, limitada, finita del hombre. Estamos hablando de la obra de Dios que tiene todo poder. Hace años había un profesor anciano que creía, porque era buen cristiano, en el nacimiento virginal de Cristo, que verdaderamente María fue engendrada por el Espíritu Santo. Algunos profesores liberales, compañeros de cátedra de él, se burlaron por esta creencia. Uno de ellos le dijo: profesor, suponga usted que una mujer entrara a un hospital aquí cerca, a este hospital que está cerca, entrara hoy. Y si ella diera a luz un hijo varón y le dijera que ella es virgen, ¿usted le creería? Bueno, el profesor creyente anciano respondió, le dijo, probablemente no lo creería. Sinceramente no lo creería. Sin embargo, si ese hijo llegara a ser un hombre adulto y si pudiera abrir los ojos de los ciegos y si pudiera hacer que los paralíticos caminen y si pudiera limpiar a los leprosos y si pudiera resucitar muertos y si muriera como un criminal condenado, pero resucitara de los muertos, y si cambiara el curso de la historia del mundo, y si después de 2000 años una tercera parte de la población mundial lo llamara Salvador y Señor, y si todas las personas que creen en él declararan que tienen la certeza de su presencia dentro de su corazón, entonces sí le creería. Nadie puede negar los hechos de Cristo. Sus detractores pueden hablar y denigrar sobre tu persona o sobre lo que ellos llaman sus pretensiones, pero no pueden negar su obra, lo que él hizo, lo que dejó como un legado que nadie puede discutir y negar. Así que estas dos grandes verdades fueron reveladas en el sueño a José. Los nombres de los hebreos, como hemos visto, tenían un significado especial. El ángel también le dijo que su nombre sería Emanuel. Jesús el Salvador y Emanuel, que es un nombre compuesto de dos palabras. Imanu, que significa con nosotros, y él es el nombre de Dios, el Yón, el Dios alto, él. Entonces, el nombre Emanuel que traería este niño que nacería de una virgen, pues componiendo o descomponiendo el nombre, encontramos que Jesús fue hombre con nosotros. Y también fue Dios con nosotros. Por eso, y será llamado su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así que el nacimiento virginal
nos trajo a Dios, el Hijo, y al Salvador eterno. Dios nos bendiga en estos días y que la Navidad, que tanto tradicional se ha vuelto, pueda tomar la verdadera forma espiritual, que no es la celebración de una fiesta, la algarabía, el espíritu insultante de las personas, las que manifiesten que estamos de fiesta. No solamente eso, sino la alegría de saber que somos salvos, la alegría de saber que hemos sido rescatados de nuestros pecados y que el poder y la gracia de Dios actúa aún en este momento sobre nuestra fe. Dios nos bendiga, Dios ayude a la humanidad entera y podamos encontrar el verdadero propósito al celebrar esta fiesta de la encarnación y el nacimiento de Jesús. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Estoy concluyendo con este mensaje. Ojalá que podamos escucharlo y entenderlo. No es mi mensaje, no es mi mensaje. Quiero que lo entienda. No es mi postulado. No es corolario de una investigación. No tengo capacidad para crear este personaje de ninguna manera. Es un mensaje bíblico. Lo he leído solo en la palabra de Dios y yo creo que esta es la voluntad del Señor. Dios